Dos personas pueden cometer el mismo acto, el mismo gesto, la misma consecuencia irreversible. Dos personas pueden matar y sin embargo sus cerebros no se parecen en absolutamente nada. Uno lo hace en un segundo, un instante en el que todo se rompe, una emoción que sube demasiado rápido, demasiado fuerte y o demasiado tarde, y el otro lo hace despacio, a veces durante meses, durante años, planifica, observa, ensaya, y mientras uno se derrumba después, el otro continúa. Bienvenidos a Neurocafé, tu podcast con aroma a café y ciencia. En el episodio de hoy vamos a entrar en dos cerebros que llegan al mismo final, pero con dos caminos opuestos. Y lo inquietante no es que maten, lo inquietante es cómo su mente vive ese momento. Porque hay cerebros que matan y se destruyen y hay cerebros que matan y aprenden. Y dentro de unos minutos vas a entender por qué uno de ellos casi siempre vuelve a hacerlo. Durante años se ha usado una idea muy sencilla para explicarlo todo, lo que es el crimen pasional frente a lo que es el crimen premeditado. Como si esa diferencia fuera solo una cuestión de tiempo, como si planificar o no planificar fuera el punto clave, pero no lo es. El crimen pasional no nace del deseo de matar, nace de una emoción que se desborda, que puede ser rabia, celos, miedo, humillación. Son emociones humanas y que son muy dolorosas. El cerebro entra en un estado en el que deja de calcular no porque quiera, sino porque no puede. Y todo se estrecha, la percepción se vuelve un túnel. El cuerpo reacciona antes de que la mente alcance a frenar. Y cuando el acto ocurre, algo muy distinto sucede después. Llega el colapso, el cerebro se rompe, aparece la culpa, el shock, el vacío, y muchos lo describen como si se despertaran de un sueño del que no recuerdan haber querido entrar. Pero ahora presta atención porque este patrón no se repite en el otro tipo de cerebro. El asesino en serie no pierde el control, normalmente lo afina. No actúa en un pico emocional, es decir, actúa en un estado de calma, y esto incomoda, porque rompe una idea que nos tranquiliza, la idea de que matar es siempre perder la cabeza. Pero aquí no hay explosión, hay un orden, no hay una confusión, hay una claridad. El primer acto no suele ser perfecto, a veces es torpe e improvisado, pero lo que ocurre después del crimen es algo que no pasa en el cerebro pasional. El cerebro no colapsa. El cerebro registra sensaciones, control, poder y lo más inquietante es que registra alivio. Y ojo que no es un alivio emocional, es un alivio interno profundo y casi silencioso, como si algo encajara ya por fin. Y en ese punto exacto es en el que muchos cerebros cruzan una línea invisible e irreversible, una línea que ya no suele ser igual. El cerebro del crimen pasional funciona como una olla a presión. Durante minutos, horas o días la emoción se acumula. No hay una regulación en ese estado emocional y cuando estalla todo ocurre de golpe. Después el sistema emocional se desploma, el cuerpo entra en shock, la mente intenta reconstruir lo ocurrido y no puede. Por eso muchos de esos cerebros viven el acto como algo ajeno, como si hubiera sido otra persona. En cambio el cerebro del asesino en serie funciona de otra manera. Aquí no hay saturación, hay anticipación. El acto no libera una emoción acumulada, genera una sensación nueva de control, dominio y silencio interno. El cerebro aprende que en ese estado se puede repetir. Y cuando el cerebro aprende algo que reduce su malestar interno, tiende a buscarlo de nuevo. No por maldad, no por locura, sino por aprendizaje. Cada repetición refuerza el circuito. Cada acto pule el método y cada experiencia elimina ruido emocional. Por eso muchos lo describen como una progresión. El primer acto es caótico y los siguientes son más limpios, más fríos y más eficaces. Y aquí hago una pregunta que incomoda profundamente. ¿Qué ocurre cuando el cerebro deja de asociar el daño con el dolor interno? El crimen pasional suele ser único, no porque la persona sea mejor, sino porque su cerebro queda marcado por el colapso. El asesino en serie, en cambio, no queda marcado por el acto, sino moldeado por él. El cerebro aprende qué puede separar. Separar emoción de acción, separar una persona de objeto, y cuando esa separación ocurre algo esencial se pierde, el freno interno. Y no porque no exista, sino porque deja de activarse. El cerebro deja de preguntarse ¿está mal? Y empieza a preguntarse ¿funciona? Y aquí ya no hablamos de impulso, hablamos de mecánica. Y ahora vamos a ver por qué este tipo de cerebro, el del asesino en serie, rara vez se detiene solo y que suele ser lo único capaz de frenarlo. Este tipo de cerebro, el del asesino en serie, como ya te he dicho, rara vez se detiene solo porque no vive el acto como un error, ni como un colapso, ni como algo que quiera borrar de su memoria. Al contrario, lo vive como una experiencia que le aporta algo que antes no tenía, calma, control, sentido o incluso una sensación de orden interno que no encontraba de otra manera.
Mientras que en el cerebro pasional el acto violento genera una tormenta emocional de culpa, miedo, incluso repulsión hacia uno mismo, aquí ocurre justo lo contrario. Después del acto no llega el derrumbe, llega el silencio, y ese silencio es peligroso, porque el cerebro aprende muy rápido qué cosas reducen su malestar interno. No hay una alarma que salte diciendo esto está mal, no vuelvas a hacerlo. No hay un freno emocional fuerte que obligue a parar. El cerebro registra la experiencia como algo funcional, algo que ha servido para algo, aunque desde fuera sea incomprensible o monstruoso. Por eso, como te mencioné casi al principio del episodio, cuando un cerebro aprende que algo funciona, tiende a repetirlo, no por impulsividad, sino por lógica interna. Cada repetición refuerza la idea de control, reduce la ansiedad previa y hace que el acto sea cada vez menos ruidoso por dentro. Menos dudas, menos emoción y menos conflicto. Por eso no suelen detenerse solos, porque desde dentro no hay una razón clara para hacerlo. No sienten que estén perdiendo el control, sienten que lo están ejerciendo. Y entonces, ¿qué suelen frenarlos? Casi nunca es una decisión interna, no es un ya está, esto no lo hago más. Lo que los frena suele venir de fuera. Una vigilancia de la policía, el error, el cansancio, el cambio de contexto, la presión externa que rompe esa sensación de control. A veces es una detención, a veces es una circunstancia que les impide seguir o a veces simplemente es que el entorno se vuelve demasiado peligroso para continuar. Pero no paran porque algo por dentro se rompa, paran porque algo fuera interfiere. Y eso es lo verdaderamente inquietante, que ese tipo de cerebro no se detiene cuando siente que ha ido demasiado lejos, sino cuando deja de sentirse seguro para seguir. El crimen pasional destruye al que lo comete y el asesino en serie lo adapta. Uno vive el acto como una caída y el otro como un aprendizaje. No todos los cerebros que matan lo hacen desde el caos. Algunos los hacen desde la calma. Y no todos los monstruos gritan. Algunos piensan, observan y esperan. El verdadero peligro no es el cerebro que pierde el control, sino el que aprende que puede ejercerlo. Si este episodio te ha dejado pensando, si te ha incomodado más de lo que esperabas, en el siguiente vídeo vamos a ir un paso más atrás. Vamos a ver cómo se forma este tipo de cerebro, qué ocurre cuando alguien crece sin vínculos, sin apego y sin nadie que le devuelva un reflejo humano. Si quieres seguir explorando estos rincones de la mente, suscríbete a Neurocafé, porque aquí no venimos a juzgar, venimos a entender, aunque a veces entender sea lo que más inquieta. Nos escuchamos en el próximo episodio.